Hoy tenemos un tema especial para la aplicación de este domingo. Y bueno, como saben, hoy el mundo celebran, no hoy, en unos días más, algunas instituciones, escuelas estarán celebrando el Día del Niño. Y bueno, nosotros no queremos dejar pasar también este día tan especial. Y bueno, la predicación de este domingo hoy se llama Pequeños Corazones, Grandes Propósitos. Y como subtema, el llamado divino a educar en la fe. Y es importante porque, como te decía, muchas instituciones lo celebran y tú te acordarás desde la niñez. En la escuela, tal vez en tu casa, celebraban esto. Y es un día importante y hoy lo vamos a ver. Y como iglesia, pues bueno, no podemos dejarlo pasar porque, ¿sabes? Si es importante esto para Dios, tiene que ser importante para nosotros. Tal vez muchos de nosotros ya no tenemos hijos, pero tal vez tenemos sobrinos o tenemos nietos. Entonces va a ser muy importante que hoy podamos ver este tema. Y mira, hay una revista llamada Mundo Psicológico. En el año 2021, esta revista reveló datos impactantes. Dicen que el 70% de los niños que viven en un hogar disfuncional, es decir, 7 de cada 10 que viven en un hogar disfuncional, presentan problemas emocionales significativos. Problemas como ansiedad, depresión, baja autoestima, problemas de aprendizaje e incluso también muchas veces ira en su corazón. Entonces, es un dato realmente importante. Y sabes, pero también hay un riesgo aún mayor que se empieza a gestar en esta pequeña edad, en los niños. Y es un riesgo que se va a ir desarrollando conforme van creciendo. Los niños, al sentirse en abandono, porque mira, este abandono no necesariamente es presencial, porque pueden estar los padres, ambos padres, en el hogar, pero tú no eras, existe el abandono. Yo te lo puedo decir, siempre tuve a mi papá y a mi mamá hasta el último momento, hasta el momento que mi papá falleció, pero de todas maneras, aunque mi papá habitaba, yo vivía en un lugar disfuncional, porque finalmente mi papá se dedicaba a hacer lo suyo y no nos ponía atención. Entonces los hogares disfuncionales no solamente son aquellos que tal vez no está la figura paterna o materna, aún pueden estar los dos, pero aún así hay hogares disfuncionales. Y lo que crea esto en los niños, cuando sienten ese rechazo, y déjame decirte que tal vez es peor aún si estuviera el papá o la mamá y no les ponemos atención a los hijos, porque los niños sienten un rechazo. Y cuando sienten ese rechazo, los niños, esa indiferencia, empiezan a desarrollar estos comportamientos antisociales, comportamientos que les van a costar, les va a costar trabajo generar o crear relaciones saludables. Y cuando esto va creciendo, estos niños no solamente van a tener este tipo de problemas, sino que esto los puede llevar a tener comportamientos negativos en su adultez, en sus relaciones, noviazgo, matrimonio, y eso mismo los puede llevar también a desarrollar conductas incluso delictivas en la adolescencia, conductas donde pueden provocar daños contra su propia salud. Esto tal vez a través de las adicciones. Y bueno, estos datos hoy en día no es difícil corroborarlos. Hoy lo podemos ver en las casas, en las comunidades, en las colonias. Cada vez hay más drogadicción, cada vez hay más alcoholismo, cada vez hay más embarazos no deseados. O sea, todos esos datos que son duros los podemos corroborar y es una realidad. Así que bueno, hoy a la luz de la palabra vamos a ver la importancia que tienen los niños para Dios. ¿Cómo es que los niños son importantes para nuestro Dios? Así que hoy vamos a ver nuestro pasaje. Acompáñame ahí a Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Y vamos a ponernos de pie, así como lo vayamos encontrando. Marcos capítulo 10,
versículo del 13 al 16. Marcos 10, 13 al 16. Y dice así la palabra de Dios. Dice, y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por hoy, por permitirnos estar aquí. Te pedimos que tu palabra, Señor, pueda caer en nuestro corazón, que podamos tener un corazón sensible a tu voz, a tu palabra, en este tema tan importante como son los niños, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a mantenernos despiertos, a estar atentos a lo que hoy tú nos quieres hablar, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder tomar tu palabra, este mensaje que quieres hablar a nuestro corazón, porque es de suma importancia. En los niños, en los pequeños, es el futuro de esta sociedad, de esta nación, de nuestra familia. Por lo tal, Señor, sabemos que hoy es importante que podamos atender a tu voz y a tu llamado, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Los hijos son una herencia del Señor. El fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichoso aquel que llena su aljaba con esta clase de flecha. No será avergonzado por sus enemigos cuando litiguen contra él en los tribunales. Salmo 127, del 3 al 5. Los hijos, dice el salmista, que son como saetas. Dice aquí, saetas era un tipo de flecha que hacían los arqueros, y la saeta era hecha con un material, no cualquier material, era una madera que era muy sólida, pero era ligera, era manejable. Y estas saetas eran fabricadas de la forma y el tamaño perfecto, para que cuando el arquero lanzara estas flechas puedan llegar a sus objetivos de larga distancia en una velocidad rápida. Pero que también en distancias largas, estas saetas, estas flechas, no se desviaran del blanco, que llegaran al blanco a donde el arquero había puesto su ojo. Y dice el salmista que así son los hijos, y que si nosotros los tenemos como estas saetas, los formamos como estas saetas, dice que no seremos avergonzados. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tú tal vez avergonzaste a tus padres? ¿Cuántas veces a lo mejor hiciste quedar mal a tus padres y ellos tal vez no tenían cómo defenderte? Porque dice aquí el Salmo, ¿no? No será avergonzado por sus enemigos cuando litiguen contra él en los tribunales. Entonces, este salmista lo que quería y pretendía ilustrar con este Salmo es que los hijos son la herencia de Dios. Que nos deja, son ellos hechos para dejarnos una recompensa si nosotros los educamos correctamente. Y mira, muchas veces cuando nosotros pensamos en los hijos, pensamos que hay veces que solamente tenemos los hijos y que solitos ellos se van a educar, que al llevarlos a la escuela es de ellos la responsabilidad. Y que de ellos es la responsabilidad de educarlos y no de nosotros. Y tal vez nosotros, pues poco, ¿no? En la casa, porque muchas veces pasan más tiempo en la escuela que en la misma casa. Pero bueno, aquí hay algo importante. Mira, la palabra pecado, tanto en hebreo como en griego, en hebreo es hataha, y en hebreo es amartía, que es lo que veíamos el día miércoles, ¿se acuerdan? Amartiología, este tema del pecado. Bueno, esta palabra, tanto en hebreo como en griego, significa errar al blanco. Esa es la definición para pecado. Es decir, cuando tú pecas, la definición es que erraste al blanco, o sea, no le diste al lugar donde Dios quiere que tú llegues. O sea, te equivocaste, fallaste, te desviaste. Eso es pecado. Errar, no hacer lo que Dios nos dice. Y esto es lo que precisamente nos habla el salmista.
Dice que si tú formas a los niños, a tus hijos desde tu juventud, si tú desde pequeños les empiezas a dar palabra, desde pequeños los empiezas a formar como esas saetas, como esas flechas, cuando ellos crezcan y estén listos para salir de la aljaba, esta es otra palabra, la aljaba era un morralito que traían los arqueros en la parte de atrás, donde estaban todas sus flechas. Entonces cada que el arquero iba a lanzar una flecha, la tomaba de la aljaba y entonces disparaba la flecha. Entonces la aljaba es una analogía de tu casa. Entonces cuando el salmista dice que tus hijos serán como saetas, que cuando salgan de tu aljaba, es decir, de tu casa, cuando tú los lances hacia el mundo, y esto no quiere decir que los vayas a correr, pero cuando tú los lances hacia que ellos tomen sus propias decisiones, ellos no van a errar al blanco, no van a pecar. Bueno, al menos no van a pecar tan seguido, ¿no? No van a ser esclavos del pecado. Y eso es lo que el salmista quería decir. Y bueno, el rey Salomón en este salmo nos habla de la importancia que tienen los hijos para Dios. Y bueno, regresando a nuestro pasaje ahí en Marcos, justamente decía el Señor, dejad a los niños venir a mí, ¿y qué dice? Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De los tales es el reino de Dios, dijo Jesús, y sigue diciendo al día de hoy. Porque tú sabes que el Señor cambia. El Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Entonces, cuando el Señor dice, de los tales es el reino de Dios, esta declaración, podríamos preguntarnos, entonces, si de los tales es el reino de Dios, si los niños tienen tal vez ese pase directo al cielo, entonces, ¿por qué les predicamos el Evangelio? ¿Por qué tratamos de instruirlos? Mira, déjame aquí hacer un paréntesis, pero tiene que ver con esto. Mira, no sé si alguna vez te has pensado, y es algo polémico, ¿qué pasa cuando un niño o cuando un bebé muere? ¿Se va al cielo o no se va al cielo? Bueno, ¿qué pasa? Veíamos justamente el miércoles acerca de la naturaleza humana. Vemos y vimos que todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa, con la naturaleza de Adán. Todos salimos corrompidos. El punto es que los niños a corta edad no lo expresan, pero todos somos pecadores, lo dice la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa con los niños? Los niños, si murieran a esa edad, ¿se irían al cielo o no? Bueno, justamente hay una postura y sí lo puedes ver en la Biblia. Y esta postura, pues bueno, no es mía, sino es algo que podemos ver en las Escrituras. Fíjate, te voy a hacer una pregunta. Recién también hemos estado viendo que los niños nos enseña la Biblia, y solamente no porque no aparezca en las Escrituras, pero sabemos que los niños no se pueden bautizar desde pequeños. ¿Por qué no se pueden bautizar? ¿Qué es lo que hemos estado hablando? No se pueden bautizar porque no lo vemos en la Biblia, Jesús no lo enseñó, pero no se pueden bautizar porque los niños no son conscientes del pecado. Ellos no son conscientes, no tienen un discernimiento moral, espiritual, intelectual acerca del pecado. Ellos no lo tienen. Por lo cual, si no tienen ese conocimiento o ese discernimiento, ¿cómo se podrían arrepentir? Pero fíjate, aquí viene lo importante. Entonces, si no bautizamos a los niños, fíjate, y ahí viene la respuesta, si no bautizamos a los niños porque aún no disciernen del pecado, es decir, ellos solo pecan porque es su naturaleza humana, ese pecado original, entonces si entendemos esto, ¿cómo se podrían condenar los niños y los bebés al infierno por las mismas razones? No sé si me está siguiendo. Si estos no tienen la capacidad de entender, de discernir lo que están haciendo, ¿cómo es que se podrían condenar si mueren en una edad temprana? Por las mismas razones. Por las mismas razones. Si ellos no están teniendo ese discernimiento y pecan, porque desde niños, desde bebés, tú ves a un niño que pega, un niño que hace berrinche, un niño que manipula. Somos pecadores todos, y lo dice la palabra y no se puede negar.
Pero si fuera así, entonces Dios muere un bebé y se va directamente al infierno, pero no es así. Dios tiene una gracia especial para los niños a cierta edad. Y nosotros mismos lo entendemos, porque si no los podemos bautizar, porque estamos diciendo que aún no disciernen lo que es pecado, entonces ¿cómo si los podríamos condenar? No podríamos condenarlos. Es decir, en conclusión, los niños, los bebés, ¿se irían al cielo a una edad temprana? Sí. ¿Por qué? Por esa gracia especial que tienen los niños. Y ahorita lo vamos a ver aquí. Entonces, ¿cuál es la edad? No lo sabemos. ¿Sabes de qué va a depender eso? De qué tanto tú o los niños se hayan expuesto al pecado desde pequeños. ¿Qué tanto tú los hayas instruido en la palabra de Dios y tengan un discernimiento moral, espiritual, intelectual de Dios? Porque de la misma manera, un niño podría ser bautizado tal vez a los 7, 8 años, si ya tiene una conciencia plena del pecado y se arrepiente de ello. Pero si no podría. Lo mismo pasa con la salvación. ¿Me explico? Mira, acompáñame a Isaías 7, 14 y 16. Isaías 7, 14 y 16. Fíjate lo que dice, y nos lo dice la palabra de Dios. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla, escucha esto, comerá mantequilla y miel hasta que sepa que desechar lo malo y escoger lo bueno. Comerá mantequilla, repito, y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. La palabra nos da una pista. El niño tiene un tiempo en el que sabe desechar lo malo y escoger lo bueno. Es este periodo de inocencia y es ahí donde la gracia de Dios está. Ahora, vamos a Deuteronomio 1:39. Y también aquí lo podemos ver, Deuteronomio 1:39, fíjate, y está hablando aquí Dios acerca del castigo a Israel, y fíjate lo que dice, y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos les daré y ellos la heredarán. Está hablando de la tierra. Entonces estamos hablando que Dios hace una diferencia. Dios no se contradice en su palabra. Si Él dice que todos nacemos corrompidos por el pecado, todos nacemos corrompidos por el pecado. Y es una realidad. Tenemos, y lo hemos estado viendo, tenemos esa naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué pasa? Justamente el niño, al no tener esa conciencia de lo que está haciendo, Dios tiene esa gracia especial para con ellos. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Predicamos o no predicamos el evangelio a los niños? Les tenemos que predicar. Les tenemos que predicar, porque nosotros no sabemos cuál es el momento en que el niño va a entender o está discerniendo. Ahora, en la actualidad, con tanta situación que hay con los niños, tanta apertura que hay a la maldad a través de las redes sociales, a través de tantas cosas, de la tecnología, hoy los niños tenemos que estarles hablando constantemente. Y bueno, justamente vamos a regresar a nuestro pasaje y ahorita vamos a seguir viendo este punto. Entonces hemos entendido que Jesús declara que de los tales es el reino de Dios. Y entendemos que los niños a esta edad de la inocencia, pues va a llegar el momento en que van a crecer y van a pecar. Y van a pecar entendiendo lo que están haciendo. Y mira, hay niños que ya lo hacen. La otra vez en un semáforo, no me acuerdo si fue aquí o en la Ciudad de México, pero tú ves a los niños muy chiquitos, mis ruñitas dicen por ahí, de 4 hasta 5 años ya vendiendo.
Y veía en esos niños cómo entre ellos se hacían maldades, se hacían señas obscenas con la mano. ¿Por qué? Porque a esos niños se les ha robado la inocencia. ¿Me explico? Entonces, todo va a depender de eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A los niños les tenemos que predicar, darles conocimiento de la palabra. Y bueno, la pregunta central que hoy nos tendríamos que hacer entonces, como padres, como abuelos, como hijos, como tíos, a aquellos donde si tú tienes un pequeño en casa alrededor y tú conoces de la palabra de Dios, es responsabilidad tuya también, ¿eh? Porque tú podrías decir, bueno, pues ahí tiene a su papá, a su mamá. Pero si es tu familia, y aunque no lo fuera, tú tienes responsabilidad, si te lo permiten, de poderles hablar del Señor. Entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer es qué hacer con nuestros niños, porque tarde o temprano pasarán esta barrera de protección. De alguna manera van a pasar. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, la misma respuesta nos lo da el pasaje ahí en Marcos. Regresemos a Marcos. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Esa es la respuesta. El Señor te dice, deja venir a los niños a mí. Mira, el ministerio de los niños, llámese escuelita dominical, clínica de inglés, la actividad que hacemos nosotros, o cualquier otra actividad de suma importancia, es de suma importancia para la iglesia del Señor. Pero ¿sabes cuál es el ministerio aún más importante? Ese lo podríamos llamar Dios en casa, en tu hogar. El ministerio de los padres con los hijos. Ese ministerio es aún más importante que el mismo de la iglesia. Porque, ¿sabes? Nosotros podemos tener a los niños solamente 1 hora en la escuelita dominical. Y tal vez si tenemos otra actividad entre semana, otra hora más. Pero tú como papá, como mamá, como tío, como abuelo, tienes a los hijos más tiempo. Ese es el ministerio más importante en tu casa. Y mira, el impacto que tiene la presencia de Dios en la vida de un niño, en su niñez, va a generar cambios radicales en su vida. Porque de la manera como él conciba a Dios, es la manera en que va a pensar del mundo y de las cosas del mundo. Es de la manera que va a pensar de su identidad, de lo que va a pensar del matrimonio, de la familia, de la casa. Como él vea y como él conciba a Dios, de eso va a depender su futuro. Mira, Job decía, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso decía Job dijo eso ahí, Job 42:5, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mira, muchas veces en casa nosotros podíamos hablar a los niños de Dios. Y los niños pueden tener tal vez una imagen, algo. Pero si tú realmente reflejas a Dios a través de tu vida, Él puede decir esto, de a oídas había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Tú sabes que la mayoría de los niños, y esto han preguntado a los niños, por ejemplo, o a los jóvenes que han llegado a la cárcel, y le preguntan, ¿tú conoces a Dios? ¿Y sabes qué responden? Dice, Dios, yo no lo conozco. ¿Dónde estuvo Dios cuando mi papá me violaba? ¿Dónde estuvo Dios cuando mi mamá me golpeaba? ¿Dónde estuvo Dios cuando se metían y mi mamá tenía relaciones ahí en un cuarto y yo ahí escuchando todo? ¿Dónde estaba Dios? Cosas fuertes. Tú sabes que el padre es el primer reflejo, el padre y la madre, pero sobre todo el padre, como autoridad de la casa, es el primer reflejo que los niños tienen de Dios. Es el primer reflejo. ¿Cómo puede un niño creer en Dios si la persona inmediata que lo debe amar, que lo debe cuidar, no le da ese amor? Por eso el niño dice, pues ¿de qué Dios me estás hablando? Si tú como padre y como madre no le das ese amor, ese cuidado, ese tiempo, los niños van a estar distorsionados en su mente, van a tener esa cosmovisión de Dios distorsionada. Y es lógico, velo así.
Si de las personas que lo deben amar no les dedican tiempo, no los aman, no los cuidan, no los instruyen, si esa primera persona no refleja a Dios, pues ¿de qué Dios me estás hablando si aparte ni lo podemos ver? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué importancia tiene la presencia de Dios en el hogar a través de los padres? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que formar a nuestros hijos como esas saetas, como esas flechas, pulirlas, formarlas. Y es por eso el título de la predicación, ¿no? Pequeños corazones, grandes propósitos. No porque los niños sean pequeños. Y mira, yo crecí con esto. Muchas veces con mi hija me decían, es que tienes que hacer esto, dile esto, instrúyela, guíala. Me lo decía mi mamá, que aquí está presente. Y yo le decía, ay, está chiquita, ella no entiende. Ay, mamá, es una bebé, cuando esté más grande. No, ya entienden desde niños. Fui por ahí, sé que les pasó un video que puedes encontrar en YouTube, donde desde niños, desde pañal, les pone a hacer tareas. Los va formando. Y si hay pecados, si hay situaciones que están haciendo, están portando mal, hay disciplina. La primera vez que yo le decía a mi hija, disciplina a Yosafat, ay papá, pero no, que está chiquito, no entiende, disciplínalo, y va a entender. No lo entiende, ¿verdad? Pero y con Jime misma, le decía, dale, porque no. Decía, mira, hay una vara, es bíblico, dice la palabra de Dios, es bíblico. Obviamente no es de que los vas a agarrar y hasta que te canses, ¿verdad? No. A los niños con que les des una así, se ponen a llorar. Pero es bíblico. Si tú no lo haces, si tú le das todo a tus hijos, todo lo que te piden, yo les decía, ¿sabes qué? Estás creando delincuentes. Es una realidad, estás creando delincuentes. Porque como todo le das, si no hace el brinche en el centro comercial, cuando crezca, si no lo consigue, porque no trabaja, porque es un flojo, él lo va a conseguir como él quiera, ¿eh? Y si a ti que eres su madre, su padre, te hace berrinches, imagínate lo que va a hacer allá. Si no te respeta a ti, ¿va a respetar a las autoridades? No las va a respetar. Estás creando delincuentes. A los niños hay que disciplinarlos en amor y explicarles el porqué desde chiquitos. Eso es amor, lo dice la palabra. Dice el Señor que el que ama a sus hijos los disciplina, ¿no? Si tú amas a tu hijo, la mejor manera de mostrárselo es disciplinándole, guiándole en amor. Sí, va a haber veces que le vas a poder dar, te digo, una nalgadita. Obviamente, lo vamos a ver adelante. Cuando el niño ya sea adolescente, ya no lo puedes, una nalgadita no le vas a dar nada. Y no por eso entonces mejor lo vas a agarrar con un tubo y le vas a dar. No, ya no puede ser así. Pero bueno, entonces no menospreciemos estos pequeños, sus corazones, dediquémosle tiempo de calidad. Ellos, de verdad, si tú haces esto, te vas a ahorrar litros y litros de lágrimas cuando ellos estén en la adolescencia. Porque como va el mundo y tú lo sabes, a rato no solamente pueden ser delincuentes, tal vez no, tal vez van a caer en drogas, en el alcoholismo, o tal vez ninguna de esas se te va a suicidar. Hoy lo vemos. Y sabes, Querétaro hasta hace 5 años, que yo hice un estudio de esto, ocupaba el primer lugar Querétaro en suicidios en jóvenes. Querétaro, también hace 5 años, no sé cómo vaya hoy, ocupaba el primer lugar en alcoholismo en mujeres, en adolescentes, niñas y niñas. Entonces, los niños no es cualquier cosa. La educación de los niños no es cualquier cosa. Dios tiene grandes propósitos para ellos. Y lo vemos en la Biblia, vemos a un Josías, un rey que desde los 8 años fue rey. Y tú puedes decir, fíjate, pero ¿cómo a los 8 años va a ser rey? ¿Te acuerdas de lo que hablamos el miércoles acerca de la naturaleza que tenía Adán en un principio antes de caer en pecado? Él tenía una mente increíble. Se dice que el ser humano, desde el principio de los tiempos, utilizaba los 2 hemisferios del cerebro.
Adán le puso el nombre a todas las criaturas que podía ver y todos los insectos. Y eso se necesitaba de una capacidad intelectual muy grande. El ser humano fue creado perfecto, a la imagen y semejanza de Dios, con un cerebro potente. Pero conforme fue creciendo, fue avanzando el tiempo y el pecado entró en Adán y Eva, dejamos de funcionar, el cerebro se fue apagando, se fueron apagando partes del cerebro hasta que, increíblemente, ¿tú sabías que solamente utilizamos el 10% del cerebro? Y fíjate, y de ese 10%, una gran parte de lo que hacemos lo hacemos en la inconsciencia. ¿Cuántas veces hemos sido conscientes y hablamos y ya le contesté mal, ya le dije esto, ya dije una palabrota, Todos esos actos los hacemos en la inconsciencia de ese pequeño 10% de nuestro cerebro. Fíjate cómo la degeneración a través del pecado ha impactado la mente de las personas, de nosotros, de nuestros hijos. Y si ahora le agregamos todo lo que le metemos a través del teléfono celular y todo lo que ven en las tablets, mira, ese cerebro se va haciendo nosotros mismos, y lo podemos ver en nosotros. ¿Quién de aquí no se sabía más de 10 números telefónicos cuando no estaba el celular? Yo me sabía un chorro de números telefónicos de mi mamá, de mi tía, de un chorro de gente, de amigos. Ahora ni siquiera te puedes aprender el tuyo. De verdad, hay personas que dicen, espérame, es que no me sé mi número. O sea, lo podemos palpar, cómo el pecado ha ido creciendo y cómo nuestros niños están, de verdad, están en una situación bien complicada. Pero Dios tiene grandes propósitos para él. Tenemos a Samuel, un niño consagrado a Dios desde pequeño. Tenemos a David. Dios sigue siendo el mismo, tiene grandes propósitos para tus hijos. Créelo y toma esos propósitos para ellos. Bueno, ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Ya entendimos que los niños son importantes para Dios. Ya entendimos que Dios tiene propósitos para él, que son importantes para Dios. Pero la otra cara de la moneda no nos va a gustar. El llamado divino a educar en la fe. Y ese llamado es para los padres, es para nosotros. Y hasta aquí podemos ver esto. Mira, acompáñame a Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, no dice el adolescente. Fíjate, en una ocasión también le dijimos a un padre de familia, oye, ¿sabes qué? Tienes que educar y ponerle a tus hijos límites, porque no le ponía límites. ¿Y sabes qué me contestó ese padre hombre? Me dijo, ¿sabes qué? No, yo creo que los tenemos que dejar que desarrollen su carácter. Y cuando esté grande, él va a definir. Le digo, perdón, cuando esté grande ya se te hizo un delincuente. No tenemos la cultura de la prevención. Es simple. Fíjate, a las escuelas no dejan meter la Biblia, ¿verdad? No, porque somos laicos y todo. ¿Y por qué al reclusorio sí dejan meter la Biblia? Y hasta iglesias hay adentro. Fíjate el engaño de Satanás, ¿no? ¿Cómo nos engaña? No, déjalo ser. Los sistemas educativos, no estoy muy empapado de eso, pero hay sistemas educativos en las escuelas, por ejemplo, que hasta tiene nombre de escuelas, a lo mejor si me ayuda alguien. Ay, se me fue el nombre. Hay sistemas educativos en las escuelas de paga, donde justamente al niño lo dejan hacer lo que quiera, que avance a su tiempo. No lo estreses, que él haga lo que quiera a su tiempo. Pues si somos pecadores, si el niño es chillón y lo deja hacer lo que quiera, pues imagínate. O sea, cómo el engaño de Satanás ha entrado. No, los niños deben tener disciplina desde pequeños. Entonces, dice la palabra, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. El mundo está lleno de distracciones, de desafíos, y es por eso que nosotros como padres tenemos ese llamado a moldear los corazones de nuestros hijos, a moldearlos como saetas, como flechas del arquero.
Y mira, vamos a ver 4 puntos aquí de por qué instruir al niño en el camino y las consecuencias de no hacerlo. El primer punto, la obligación divina de los padres es instruir a los niños en el camino del Señor. La obligación divina de los padres es instruir en el camino a los niños en el camino del Señor. 2, los frutos de una educación espiritual, la omisión y sus consecuencias de no hacerlo, y la recompensa eterna de instruir a los hijos en el camino del Señor. El primer punto, la obligación divina que los padres tienen de instruir a los niños en el camino. Vamos a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, versículo del 6 al 7. Deuteronomio 6, versículo 7. ¿Alguien que lo tenga, que lo quiera leer fuerte? Y estas palabras, 6, 7, ¿verdad? Ajá. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Exacto. Entonces, fíjate, el Señor nos instruye a su pueblo a que lleven los mandamientos en el corazón de los niños y que lo enseñen diligentemente. Mira, tú podrías decir, oye, pero dice que al levantarte, al acostarte, al andar el camino y en la noche, oye, qué aburrido. ¿Quién va a soportar eso? Si con 1 hora aquí no estamos durmiendo, nosotros los adultos, ahora los niños, imagínate. O sea, no es tanto así que todo el día, porque los vas a hartar y los vas a cansar, pero que puedas aprovechar como Jesús, ¿no? Vas a lo mejor caminando y ves, hay una situación que pasa en la calle, le preguntas a tu hijo, oye, ¿cómo viste lo que hizo ese muchacho? Está mal, ¿verdad? Oye, ¿ya viste qué hermoso está el cielo? ¿Quién lo creó? Dios, ¿no? Qué increíble es Dios, ¿no? Oye, en cada oportunidad, todo el día háblale a Dios, háblale a tus hijos de Dios, fórmales una conciencia, una cosmovisión correcta de Dios, todo el día y en todo momento. No quiere decir que te lo sientes 3, 4 horas a leer la Biblia, los vas a matar. No, sino que en todo momento instruir a los hijos, y fíjate, dice una palabra, dice diligentemente. Esta palabra diligentemente es una palabra que aparece también en un proverbio, no lo busques. Bueno, no es la misma palabra, pero sí el mismo concepto. Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Ese es el mismo concepto, hierro con hierro. Mi esposa recientemente me pasó un cuchillo, le dije, oye, tenemos un afilador nosotros, automático de motorcito, pero en esta ocasión me pasó el cuchillo y estaba más filoso de lo normal. Le dije, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo crees que le hice? Me dice, no lo vas a creer, ¿cómo? Agarré los 2 cuchillos como carnicero y cuchillo con cuchillo los empecé a afilar. Dije, wow, increíble. Dice, no me tuve que tardar tanto tiempo. Hierro con hierro se aguza. Esta palabra en el hebreo no es la misma, pero es el mismo concepto de Deuteronomio que dice, enséñalos diligentemente a tus hijos. Diligentemente quiere decir algo constante. Constantemente, que lo estés aguzando. Aguzando es lo que haces con los 2 cuchillos. Constantemente que estés en contacto con tus hijos, hablándoles de Dios, hablándoles de situaciones. Si te sabes un versículo, dile un versículo. Eso va a ser grandes niños y va a hacer que esos grandes propósitos que Dios tiene para tus hijos se cumplan. Pero si todo el tiempo lo tienes pegados en la televisión, si todo el tiempo lo tienes pegados en el teléfono, no va a pasar. Y mira, es difícil. A veces mi hija nos encarga a Jimena y a ellos en la tienda. ¿Y les hemos dejado el teléfono? Sí. O sea, sí. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos trabajando. Y entonces, pues sí les podemos dejar un poquito de tiempo, pero ¿qué pasa al final? ¿Qué hacemos? Pues ya dales el teléfono, ¿no? Sí se los hemos dado. Por poquito tiempo, unas 8 horas al día. No sé, 20 minutos, media hora, ¿no? Y ya dánoslo. Hay que ponerles actividades. Ahora, si tú tienes hijos que no se lleven de mucha edad, cuando tienes hermanos, puedes ponerlos entre varios
a jugar, a hacer algo, ¿no? En el caso de Yosa, yo sé que ella la llevan a actividades, le buscan hacer actividades, ¿para qué? Para que su mente no esté así, ¿me explico? Entonces, eso es lo importante. Entonces, bueno, nosotros tenemos que formar a nuestros hijos. Nosotros tenemos que esa obligación divina de parte de Dios. Ahora, el segundo punto, los frutos de la educación espiritual. Vamos ahí a Isaías 54, versículo 13. Si lo quieres leer, Javi, fuerte. Isaías, capítulo 54, versículo 13. Dice, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás de temor, porque no se acercará a ti. ¿Sí? Ok, creo que el 13, no sé si. Dice, y todos tus hijos serán enseñados por el Señor y se multiplicará la paz. Exacto. Fíjate, los frutos de una educación espiritual a tus niños, lo dice Isaías, y todos tus hijos serán enseñados ¿por quién? Por Jehová, por Yahvé, por el Señor. Dice, y se multiplicará la paz de tus hijos. Se multiplicará la paz de tus hijos. Y mira, ¿quién de nosotros no desea que nuestros hijos no vivan lo que nosotros vivimos? Yo creo que todos deseamos que nuestros niños vivan una vida mejor. Y dice la palabra de Dios que ellos tienen que ser enseñados por Dios y que se multiplicará la paz en ellos. Porque tú y yo lo sabemos, cuando no vivimos en Cristo, nuestra vida es un caos. Es un caos, está llena de problemas en nuestras relaciones. Desde niños nos metimos en relaciones que no nos teníamos que meter, problemas con el esposo, problemas con la suegra, problemas con todos lados. Porque no recibimos esa instrucción, tal vez muchos de nosotros. Nuestra vida es un caos, pero dice la palabra de Dios que si nosotros permitimos que los niños se acerquen a Jesús, ¿qué dice? Se multiplicará su paz. Y sabes, esto es necesario para nuestros hijos. Pero fíjate, dice que esto va a traer solamente, no bendición nada más a los niños, sino también a nosotros. Ahí en el versículo siguiente del 13, en Isaías dice, con justicia serás adornada, que es lo que leía Javi, y esto está hablando de la madre en este caso, pero también corresponde al papá. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y lejos del temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Y escucha esto que dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. ¿Lo ves? El fruto cuando caminamos en el Señor, cuando rompemos toda maldición generacional, hay bendición. Por eso mira, en Éxodo 26, no lo busques, el Señor dice, yo hago misericordia a millares de los que me buscan y guardan mis mandamientos. Si tú vienes viviendo una vida donde tal vez en tu casa hubo problemas desde el abuelo mujeriego, borracho, el papá mujeriego y borracho, y hoy en tu vida te tocó también un esposo así o una situación familiar así, tú hoy puedes romper esa cadena de maldición generacional. Lo dice la palabra de Dios, Éxodo 20. Entonces los padres somos llamados a sembrar esas semillas espirituales en nuestros hijos, pero también a regarlas y ver su crecimiento. Y fíjate, eso es algo que solamente podemos disfrutar en casa. Fíjate, en el ministerio, en el servicio a Dios, tú puedes a lo mejor salir y evangelizas a alguien y vas y pones una semilla, pero probablemente tú no la vas a regar. Probablemente tú no vas a ver el fruto de esa persona. O si le compartiste el evangelio a alguien, probablemente tú fuiste el que regó,
pero no estás en todo el proceso completo. Pero en tu casa sí, con tus hijos. Porque con tus hijos siembra la semilla de la palabra de Dios. Constantemente le estás echando agua con tu testimonio de vida, hablándole de la palabra de Dios. Tú estás en el proceso de crecimiento. Sabemos que el crecimiento lo da Dios, pero tú estás regando. Y tal vez tú vas a ser el que va a cosechar esos frutos de bendición en tus hijos. Ahí puedes ver el proceso completo. Tal vez en la calle no, o con un amigo no, pero en tu casa sí, con tus hijos sí. Entonces, eso es increíble. Tercer punto, la omisión y sus consecuencias. Un llamado a la responsabilidad. Efesios 6:4, acompáñame ahí. Efesios, en el Nuevo Testamento. Gálatas, Efesios, capítulo 6. Fíjate lo que dice. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, ¿qué dice? En disciplina y amonestación del Señor. Entonces dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y mira, justamente esto es lo que te decía. No es que le tienes que estar pegando a tus hijos o dándoles vara en todo momento. Dice, criarlos en disciplina. La disciplina nosotros la entendemos como regaño, como castigo, como golpes. Y no, la disciplina quiere decir entrenamiento. Por eso decimos la disciplina de nado sincronizado, la disciplina de karate, la disciplina es un entrenamiento. ¿Cómo vas a disciplinar a tus hijos? ¿Sí? ¿Sabes qué? ¿Te portaste mal? Te quito tus 10, tus 20 minutos de celular o de tablet, te los quito. Y te pones a hacer otra cosa, ayúdame a lavar trastes, lava tu ropa, acomoda tu ropa, ponte a planchar. Enséñale a los niños a planchar. Gracias a Dios, yo me sé planchar, me sé hacer de comida, me sé lavar, no tengo ningún problema. Si mi esposa por algún momento no lo puede hacer, yo lo hago. Yo tenía un amigo, de verdad, créeme, en la secundaria, increíble, increíble. Yo llegaba a su casa después de que salíamos. Me acuerdo que una vez llegué ya en la tarde, como tipo 6 de la tarde, y nos íbamos a ir a algún lugar. Y le digo, oye, pues ya nos vamos. Es que no he comido, es que mi mamá se fue desde temprano. Le dije, uy, ¿no te dejó comida? Sí, sí hay. Ah, pero te la tienes que preparar. No, ya estoy en el refri. ¿Y por qué no te pues, tengo que calentar? Calentar, ¿por qué no estaba mamá? Tolerar. Llega, ayúdale a tu hermano. Ay, él no puede porque es un bebé, papá. Por ahí me han dicho, ¿no? Es que es un bebé, no puede. Y si el papá le quiere llamar la atención, no, espera, a mis hijos no les digas. Es un estudio, hay estudios psicológicos que se han hecho de esto, no te estoy hablando así nada más. Entonces dice, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, no amonestación, dice amonestación del Señor, bíblicamente, con amor, disciplinarlos. Y mira, la falta de instrucción puede llevar a una generación perdida, alejada de los valores cristianos. Hoy tú estás en la oportunidad de que tu generación, la generación de tus hijos no esté perdida. Yo si veo mis generaciones, la generación de mi padre y sus hermanos, bueno, solo un tío que sí llegó a los pies de Cristo,
y tal vez si nos vamos hacia arriba de los abuelos, ¿cuántas generaciones en tu vida, en tu familia, en tu árbol genealógico no ha estado perdida? Ahora, yo te digo, tal vez dices, bueno, ¿sabes qué? Yo ya no tengo hijos chiquitos. No importa, si tus hijos viven en casa, aunque no sean bebés, también pon disciplina, porque es tu casa. Hijo, aquí, hija, aquí hay horarios para entrar. Esto no es un hotel. Aquí se llega a las 10. Ay, no, que vete a rentar, tienes manitas, puedes trabajar, ve y renta y vive tu vida como quieras. Si ya no tienes hijos y tienes nietos, también, y bueno, y viven en tu casa, también. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de que no haya una generación más perdida en este mundo. La omisión, fíjate, no solo es la falta de la palabra de Dios, y este es un punto importante, sino la omisión también es la falta de carácter en tu persona como padre. Y eso trae grandes consecuencias a la vida de los hijos. ¿A qué voy? La omisión en tu casa no solamente no es no instruir a tus hijos. Puede ser que los instruyas en la palabra de Dios, pero si hay omisión en tu carácter, es decir, si solamente eres un religioso, no, y esto no se hace así, y yo sí, porque la palabra de Dios dice, y vamos a la iglesia, y hacemos esto, y hacemos el otro, pero tú no tienes un testimonio de vida, y hablas malas palabras, groserías, maldiciones. ¿De qué sirve que les estés hablando de la Biblia, de la palabra de Dios, si no hay una omisión en tu persona? Y ofendes, insultas y gritas. ¿Sabes qué pasa con los niños? Los niños, por ahí una vez lo comenté, hay un grupo que se llama Jesse y Joy, no sé si lo han escuchado, un grupo mexicano, unos cantantes, son hermanos, y me dio mucha tristeza porque un día los entrevistaron y ellos les decían que qué había pasado en su vida. Ellos eran hijos de pastor, y ellos dicen, es que ¿sabes qué? Nosotros terminamos odiando el cristianismo porque mis padres nos traían para todos lados, íbamos a consejerías matrimoniales, íbamos aquí, íbamos allá, nos quedábamos dormidos en las salas de las casas, vivimos una vida así. Pero mi papá era uno en la iglesia y era otro en la casa. Allá hablaba muy bonito, pero acá nos traía con puras groserías. Allá hablaba la palabra de Dios, pero cuando nos enseñaba en la casa, pura grosería y majadería. No había congruencia. ¿Qué pasó? Terminé desistiendo. Y eso lo dijeron en una entrevista en tele. ¡Qué tristeza! Y no puede ser. Vituperando el nombre de Cristo. Claro, no todos son así. Pero tenemos que tener mucho cuidado de nuestro testimonio. Entonces, y eso, fíjate, también una persona me comentaba, mira, apenas recientemente una mujer ya grande, triste, la mujer ya grande, te hablo de unos 45 años, hablando horrible de su mamá. Horrible de su mamá. Hasta con groserías. Cuando dijo la grosería de su mamá, hasta yo me espanté, me quedé así, uy, está hablando de su mamá. Pero ¿sabes qué pasó? Dice que su mamá fue de esas que iban a misa todo el tiempo, metida ahí, todo desde niña. Dice, fue una vida que yo viví, todo el tiempo ahí metida. Pero ¿sabes? Ya aún estando grande, mi mamá me demandó, mi mamá hizo esto, mi mamá hizo el otro. Esta mujer odia todo lo que tenga que ver con la religión. Si yo no quiero saber nada de eso. Y de verdad, maldiciones en contra de su madre. ¿Por qué? Porque solamente vivían vidas religiosas. Entonces, nosotros como padres podemos omitir. El pecado de omisión no solo es la falta de la palabra de Dios, sino la falta de un carácter. Entonces, tenemos que tener cuidado. Entonces, vamos allá a Romanos 2, 17, 24. Ya estamos por terminar. Romanos 2, 17 al 24. Y justamente Pablo hace mención de esto. Y es en lo que tenemos que tener cuidado. Fíjate.
Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24. Pablo le está hablando a aquellos fariseos, aquellos conocedores de la palabra. Fíjate lo que les dice. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, fíjate lo que les dice, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Lo que Pablo les está diciendo a los romanos, a los fariseos, dice, tú que te sabes la ley, que sabes todo, haces exactamente todo lo que estás enseñando que no se haga. Y dice, y por esa causa, dice, has blasfemado el nombre de los gentiles, el nombre de Dios en los gentiles. Tenemos que tener mucho cuidado, familia, de cómo vivimos nuestra fe, porque allá afuera el mundo nos está viendo y los hijos van a ser nuestros principales jueces. Ellos son nuestros principales jueces. Es por eso que tenemos que guiarlos con paciencia, pedirle sabiduría a Dios y sí, pedirle al Señor paciencia, porque ciertamente nuestros hijos nos sacan de nuestras casillas. Es una realidad. Tenemos de tener paciencia. Cuarto punto, la recompensa eterna de instruir a los hijos en el Señor. Ahí en Mateo, ahí en nuestro pasaje regresando, en el versículo 15 y 16, decía Jesús, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El Señor Jesús hace esta declaración, poniendo como ejemplo a aquellos niños que sus discípulos no dejaban que se acercaran. Jesús dice que cualquier persona que no reciba el reino de Dios como un niño, no entraría en él. Y qué importante que el Señor Jesús pone un parámetro y una medida, y ese parámetro y esa medida era un pequeño, lo pone como ejemplo para los adultos, y dice, de cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. La pregunta entonces que nos tendríamos que hacer, ¿cómo es un niño? ¿Cómo es un niño que Jesús mismo dice que si fuéramos como esos niños, sí podemos entrar al reino de Dios? ¿Cómo es un niño? Un niño tiene humildad. Los niños dependen completamente de sus padres. No tienen un sentido exagerado de autosuficiencia. Saben que no pueden hacer cosas y recurren ¿a quién? Al papá. Así tendríamos que ser nosotros. Pero el problema del adulto es que se queda autosuficiente y cree que él puede y hacer las cosas como él quiere y que no va a pasar nada. Entonces, Jesús señala la necesidad que tenemos de humildad como la tiene un niño. El niño debe ser, es humilde. Nosotros tenemos que ser como un niño, humilde. ¿Qué otra característica tiene un niño? Confianza y fe. Los niños tienden a confiar sin reservas. Tú le podrías decir a un niño, ¿sabes? ¿Quieres ir hoy a la luna? En la noche salimos en mi cohete. ¿Y sabes qué? El niño te lo va a creer. El niño confía, tiene esa inocencia, te decía. Entonces el niño confía y tiene fe. Ellos son sencillos, no están contaminados con dudas en la mente. Ellos creen lo que su padre les dice. Nosotros tenemos que tener esa confianza y esa fe como la tiene un niño. ¿Qué otra característica de un niño? Pureza de corazón. Su inocencia y transparencia reflejan una actitud que no tiene malicia. Algo que el Señor considera esencial para entrar al reino, la pureza de corazón. Pero podría decir, bueno, ¿cómo puedo ser puro a mi edad? Con tantas cosas que he pasado, que he vivido. Límpiate.
El Señor puede limpiar tu corazón. Primera de Juan 1:9 nos dice el Señor que vayamos y confesemos nuestros pecados y que Él, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. La pureza la podemos alcanzar aún siendo adultos. Confiesa tus pecados, confiésale al Señor. Otra característica de un niño, capacidad de aprender. Los niños están abiertos a recibir enseñanzas, dispuestos a escuchar y ser moldeados. El ego en un niño no está desarrollado. El ego en un niño no está desarrollado. Esto les hace tener apertura. Pero sabes, cuando crecemos en el hombre, en la mujer, nuestro ego sobrepasa los límites. Y entonces creemos que no necesitamos de nadie, creemos que todo lo sabemos. Y no es así con un niño. Entonces, cuando Jesús decía esto, que el que no fuera como un niño no entraría al reino de Dios, a esto se refiere. Tenemos que tener amor y gratitud, otra característica de los niños. Tienen una habilidad innata de amar y de ser agradecidos, reflejando así una actitud y un carácter que honra a Dios. Tú eres agradecido aún con tus padres, con tu familia. Y mira, aún cuando somos adultos y probablemente no tuvimos una buena infancia por razón de nuestros padres, aún así tenemos que honrarlos. Nos lo dice la palabra de Dios, nos lo dicen los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. No importa cómo haya sido, porque no dice honra a tu padre y a tu madre si fue buen padre, si fue buena madre. Si te hizo el bien, hónralo. No, hónralo en todo tiempo. Honra a tu padre y a tu madre, no importa cómo haya sido. ¿Te dices creyente? ¿Te dices cristiano? Hónralos. Entiende que lo que ellos vivieron tuvo un inicio. Es decir, lo que ellos fueron es porque tal vez ellos no supieron dar amor. Porque tal vez a ellos no los instruyeron, no los guiaron. Y podrá decir, sí, pero ya son adultos, ya. Sí, vete a ti mismo. Ve cómo es difícil todavía. Y sabes, eso habla de perdón. Otro punto más, los niños perdonan todo. Es increíble, ¿no? Como los niños a veces cuando pues les damos vara, aún así te aman y te abrazan y van a ti. Los niños perdonan todo. Y sabes, esa es la base del Evangelio. Si tú te dices creyente, cristiano, y no has perdonado a tu padre, a tu madre, duda de tu salvación. Duda de tu salvación, porque esa es la base del Evangelio. Perdonar a tu padre y a tu madre. No puedes no perdonar a tu madre o a tu padre y decir que tú has recibido el perdón de Dios. Es la base del Evangelio. El perdón. Si tú has recibido el perdón de Jesucristo por su muerte en la cruz, ¿tú quién eres para no perdonar a tus padres? ¿Quién eres para no perdonar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? Perdona. Los niños perdonan todo. Esto es lo que el Señor veía en los niños, en los pequeños. Esto es lo que el Señor veía cuando tomó a esos pequeños y les dijo a sus discípulos: el que no fuere como uno de estos niños no entrará al reino de Dios. Todas estas características. El Señor veía en estos pequeños todas estas características que hacían que un niño pudiera entrar al reino de Dios. Humilde, ser humilde, tener confianza y fe, pureza de corazón, capacidad de aprender, amor y gratitud, perdón. Dejad que los niños se acerquen a mí. Ahora, entendiendo todo esto, tú podrías decir, y tal vez si ves a tus hijos, o si te ves a ti en la adolescencia, decías, bueno, si yo era todo esto, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Qué fue lo que le pasó a mi hijo? Si mi niño era bien lindo, mi niña era bien linda. ¿Qué fue lo que le pasó? Ve cómo es hoy. ¿Qué fue lo que pasó? Que tu hijo, tu hija, fue instruido con la palabra de Dios. Fue instruido por la religión.
ritos y costumbres. Pero no hubo palabra de Dios. Dejamos que se contaminara. No les dedicamos tiempo de calidad. Tal vez fuimos buenos proveedores y les dimos todo. Pero eso no es todo en la vida y hoy tú lo ves. Porque pueden tener todo el dinero, pero si su corazón está podrido, ¿de qué nos va a servir? Es mejor que tal vez hubiéramos pasado necesidades físicas, materiales, pero que el corazón de ese hombre o esa mujer, de ese joven o ese adulto ya fuera un corazón sano, limpio. Eso es lo verdaderamente importante. Los padres hoy en día hemos entregado la educación de nuestros hijos a la escuela, a los dispositivos electrónicos, a la iglesia misma, a Disney. Sí, Disney, viendo películas que hoy adoctrinan a nuestros hijos. En Disney tú puedes ver, una vez con mi esposa decíamos, bueno, vamos a analizar una película. A veces la vemos y hablan de cosas y no nos damos cuenta. Pero Disney está llena, hoy en día más, de escenas homosexuales. Hoy en día Disney está lleno del feminismo radical, de que tú eres y no necesitas a nadie. O sea, hay tantas mentiras que hay en las caricaturas que nosotros hacemos. Y yo le hacía con mi hija, bueno, vete esta película, ¿no? Y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo con nuestros niños. Familia, las recompensas eternas y terrenales de educar a nuestros niños en el Señor son muchas. Hoy tenemos esa oportunidad. El Señor aún está con los brazos abiertos, diciéndote, dejad a los niños que se acerquen a mí, no se lo impidáis. Padre, madre, no le impidas a tus hijos acercarse a Dios. Instrúyelos en la palabra y no se los impidas con tu carácter, con un mal testimonio, como lo hemos hablado. Y mira, hay una advertencia y quiero terminar con eso. Ahí en Mateo 18:6, yo cuando lo vi por primera vez, híjole, realmente me dio temor por la educación tal vez mala que le di a mi hija en su momento. Fíjate lo que dice el Señor, Mateo 18:6. Dice, es el mismo pasaje, los niños se acercaban a ellos, al Señor. Te voy a leer desde el 3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Versículo 6 dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Nosotros, como te decía, no solamente no enseñando, no dejando que el niño se acerque a Jesús, a su palabra, podemos ser de tropiezo, sino con nuestro propio testimonio. Y la reprensión es fuerte. Mejor le fuere que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y se hundiese en lo profundo del mar. Con esto, el Señor nos demuestra qué tanto ama a los niños. El Señor los ama con un amor profundo. Los niños son importantes para Él. Él nos ha dado y nos ha dejado esta bendición, nos ha puesto como mayordomos de sus vidas, de sus pequeñas almas. Nosotros somos mayordomos de esos niños. Y te lo digo, no solamente de tus hijos, sobrinos, de tus nietos. Tenemos responsabilidad, claro, como abuelos no vamos a tener la misma responsabilidad que los padres, pero hay responsabilidad en lo que ellos vean de nosotros. Así que el Señor te dice a ti y a mí, dejad que los niños se acerquen a mí.
y no se lo impidáis. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre, por esta tu palabra, Señor. Gracias por confrontarnos con nuestro pecado. Gracias por hacernos entender lo importante que son los niños para cada uno de nosotros, pero lo importante que son para ti, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada pequeño que ha pasado en nuestras manos, nuestros hijos o tal vez sobrinos o nietos. Gracias, Señor, por la vida de estos pequeños que sin duda nos alegra nuestro día, que nos dan una razón de vivir, de esforzarnos, de seguir adelante. Gracias, Padre. Y hoy también, Señor, te pedimos perdón porque hemos fallado como adultos, como padres, como tíos, como abuelos, como hijos de Dios. Fallamos, Señor, perdónanos. Ayúdanos a ser mejores padres, mejores mayordomos de nuestros niños. Danos la capacidad, danos la paciencia de poderlos educar y de instruirlos en tu camino. Porque esas pequeñas vidas, esas pequeñas almas también dependen de nosotros, de la educación que nosotros les podamos dar, Señor. Gracias, Señor, por darnos este privilegio. Te pedimos, Señor, que puedas bendecir la vida de cada uno de estos pequeños. Te pedimos, Señor, que lo que hoy aprendimos pueda instruir nuestro corazón y guiarnos, Señor, animarnos, porque tu palabra también nos anima a seguir adelante, a ver correctamente a los pequeños, a los niños. Gracias, Señor, porque hoy, Padre, tú nos exhortas también y nos animas a ser como estos pequeños, nos los pones como ejemplo. Tú los tomaste entre tus brazos y nos dijiste que si no fuéramos como esos niños, no podríamos entrar a tu reino. Señor, ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a creer, ayúdanos a tener confianza y fe, ayúdanos a tener pureza en nuestros corazones. Ayúdanos a ser como niños otra vez, porque queremos verte en tu trono y en tu reino, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu amor, tu bendición, por todo lo que nos das sin merecer. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.